Vamos a ver qué es un sistema de gestión de base de datos. Vamos a ver una forma de diagramar una base de datos, que es el diagrama de entidad e interrelación. Después vamos a ver el modelo relacional. Después vamos a ver el diagrama del modelo relacional. Vamos a avanzar con el lenguaje SQL. Eh, la verdad que eso de las siglas lo voy a dejar para cuando veamos el lenguaje de SQL. Y, y vamos a ver también algo de álgebra relacional. Vamos a empezar con el sistema de gestión de base de datos y empezaríamos por preguntar por qué una base de datos, ¿no? ¿Cuál fue el motivo que llevó a que a alguien se le haya ocurrido generar un software para hacer una base de datos? Quizás para eso tengamos que ver un poco cómo fueron evolucionando los sistemas, la parte del almacenamiento de datos para determinar o para entender por qué alguien decidió en algún momento que se necesitaba algo más. Los primeros archivos de todos eran los archivos secuenciales. Estos eran sumamente limitados. Eh, no se podían actualizar, solamente se podían agregar datos al final. Y la única forma de obtener un dato era leer secuencialmente un archivo hasta encontrar eh, el, el dato que nos interesaba, ¿no? Si queremos buscar un cliente, tenemos que tomar el secuencial que tiene el maestro de clientes y leerlo secuencialmente hasta encontrar el cliente que estamos buscando. Eso sirvió en algún momento, pero no permitía la evolución de los sistemas y entonces después aparecieron los sistemas de acceso directo. ¿Qué fueron los sistemas de acceso directo? Fueron archivos que tenían registros de longitud fija. Y entonces al tener todos registros de longitud fija, yo podía agarrar y decirle a mi computadora, mira, quiero el registro 88 y, ellos, y el sistema operativo hacía un cálculo. Como todos los registros eran de longitud fija, podía saber exactamente dónde tenía que ir a buscar el dato. Eso permitía lo que se llamó acceso directo, uno podía acceder puntualmente a un registro. El inconveniente que tenía esto es que teníamos que saber, cuando buscábamos un cliente, teníamos que saber que ese cliente García estaba en la posición 359. Era una evolución, era un avance respecto de lo que había, pero la verdad es que no terminaba de solucionar los inconvenientes. Entonces, el paso siguiente fue generar un archivo indexado. ¿A qué llamaban un archivo indexado? A estos archivos de acceso directo, un archivo que yo puedo saber en dónde está el registro 59, le asociaba una clave, por ejemplo, García. Entonces yo buscaba en un archivo que tenía que tener ciertas condiciones para poder acceder rápidamente, buscaba a García y me decía está en la posición 359 y entonces ahí nosotros podíamos acceder al dato. Eso fue lo más evolucionado hasta la llegada de la base de datos. Con los archivos indexados se solucionaron muchos problemas, los sistemas empezaron realmente a funcionar, pero seguían teniendo de todas maneras limitaciones o habían nuevas necesidades que necesitaban de una evolución en los archivos. Entonces, bueno, hay otras limitaciones, bueno, hablando de esto de limitaciones, ¿no? Un archivo indexado, cualquiera, en realidad secuencial, de acceso directo, indexado, cualquier archivo al que nosotros queremos acceder, solamente podemos acceder si le hacemos previamente un open. Hacemos open del archivo y después lo leemos. Ahora, cuando una persona desde la sucursal
59 del Banco Río hace un open de un archivo, otra persona de la sucursal 5 no puede abrir el mismo archivo porque el sistema operativo no permite la concurrencia sobre un archivo, ¿no? Por lo menos si el archivo va a ser, si el open es para hacer un update de algún dato, ¿no? Hay sistemas operativos, no todos, que permiten decir, bueno, voy a hacer un open solo de lectura y en ese sentido permite compartir, pero cuando le digo que voy a hacer un open para hacer una modificación, entonces nadie más puede usar ese archivo. Y vamos a ver qué es una base de datos. Hay definiciones del tipo que es un conjunto de datos que se almacenan y algunos dicen, bueno, una biblioteca podría ser una base de datos. Yo la verdad que no quiero entrar en esas definiciones que no digo que no sean ciertas, pero que la verdad que no son las que nos interesan. Y yo me voy a concentrar en que una base de datos es un sistema computarizado, y me refiero con esto que es un software. No hay base de datos sin un software, que tiene la finalidad de almacenar información. Y los usuarios recuperan o actualizan los datos a través de peticiones a la base de datos. Los usuarios, como ven ahí en el gráfico, no acceden al disco ni a los datos, ¿sí? El único que accede a esa información es el software de base de datos, ¿sí? Es un software, por lo tanto, que está entre los datos y el usuario. No hay nada que no pase por el software. Como es a través de una mensajería, y la mensajería la interpreta el software de base de datos, no hay forma de llegar a los datos si no es a través del sistema de gestión de base de datos. Lo llamaremos entonces a este software sistema de gestión de base de datos, lo vamos a abreviar y lo van a ver muchas veces SGDB, BD, y como les decía, es el único que tiene acceso a los datos. ¿Vamos bien? Lo he hecho como que es un sí. Sí, sí. Deme un segundito, por favor. Bueno, vamos a ver cuáles son las ventajas de un sistema de gestión de base de datos, y esto de alguna forma va a explicar por qué un sistema importante sí o sí tiene que tener una base de datos. Por un lado, los datos se pueden compartir. Las bases de datos todas son multiusuario y por lo tanto compartidas. ¿Y esto por qué? Porque si el único que accede a los archivos físicos es el software de gestión de base de datos, es el único que hace open de los archivos. Entonces, como todos tienen que pedirle al software que traiga los datos del cliente o de los artículos o de los empleados, todo es a través de la mensajería, no hay forma de acceder al disco, y entonces la base de datos, el software de base de datos es el que hace el open de los archivos, entonces todos pueden acceder a través de ese software a esos datos, ¿sí? Se minimiza la redundancia. Cada aplicación no requiere su propio archivo. Por ejemplo, yo hago un sistema de cuentas corrientes para un banco y necesito una tabla con las sucursales que tiene el banco. Entonces, genero mi tabla de sucursales. Ahora después viene la gente de caja de ahorro y también quiere hacer su sistema de caja de ahorro y usan la misma tabla de sucursales. Antiguamente lo que pasaba es que cada uno generaba su tabla de sucursales, por poner un ejemplo, ¿no? Y no solamente que cada uno generaba su tabla, sino que además cada uno lo generaba con una estructura diferente. Después, digamos, cuando se quería unificar, era muy difícil. A veces lo que en un sistema es un archivo, en el otro eran dos, y situaciones por el estilo que no favorecían a unificarlos después. La ventaja en una base de datos es que yo puedo
puedo pedirle información a la base de datos sobre todos los archivos. En el caso de base de datos lo vamos a llamar tablas, ya lo vamos a ver más a detalle, pero puedo pedirle cuáles son todas las tablas que tiene definidas y cómo están definidas, cómo se llaman cada una de las columnas y demás. Y entonces no necesito generar tablas si ya existen, ¿sí? Eso minimiza la redundancia de datos. Eh, bien, administra el concepto de transacciones. Con el correr del avance de los sistemas, se empezaron a dar cuenta de que si una operación, un programa que hace alguna operación, por ejemplo, el caso de siempre es una transferencia de dinero entre una cuenta y la otra. Si el programa cancela por la mitad, el problema es que yo hay actualizaciones que ya hice, por ejemplo, ya le saqué la plata a una cuenta y no la deposité en la otra. Y, y demandaba un esfuerzo en programación de decir, bueno, si cancelan este paso, tengo que agarrar y volver a modificar el saldo y sacar esto y de repente tengo que borrar el movimiento que tenía en la cuenta corriente porque no se terminó de ejecutar en la caja de ahorro y demás, y eso demandaba muchos esfuerzos de programación. Entonces aparece el concepto de transacción, que es decir, bueno, vamos a definir en la base de datos que un conjunto de actualizaciones, como ser una transferencia que saca plata de un lado y actualiza el saldo en el otro, son una sola operación. Y si esa operación, por ser única, si se ejecuta bien y si no se ejecuta, deja todos los datos como estaban antes. Y entonces, si un programa cancela, ya no me importa dónde cancela, yo sé que esa operación, que la vamos a llamar transacción porque son un conjunto de operaciones, no se ejecutó y me deja los datos como los tenía inicialmente. No tengo que a mano resolver esa situación. Fíjense cuántas cosas va haciendo la base de datos por sí misma, ¿no? Administra restricciones de integridad. Por ejemplo, puede verificar que existe un cliente antes de generar la factura. Yo digo, voy a hacer la factura para el cliente 8529. Bueno, si ese cliente no existe, no me deja generar la factura. ¿Sí? ¿Y eso por qué? Porque el software de base de datos tiene una regla que cuando genera la factura, dice, la factura tiene un atributo cliente que tiene que existir en la tabla de clientes. Y si no existe, no te deja generar la factura. Entonces, ya no tengo que en el programa ir a verificar si el cliente existe o no existe. Yo genero la factura y directamente me va a dar un error y no me va a dejar generar la factura si el cliente no existe. Pero pueden haber otros tipos de reglas que hacen a la integridad de los datos. A la integridad me refiero a que los datos sean correctos, que yo no tenga, por ejemplo, clientes que no existen. Eso hace a la integridad de mi dato. Me refiero después cómo busco el saldo de ese cliente si el cliente no existe. Pero puedo tener otro tipo de reglas. Por ejemplo, que el peso de un paciente no sea negativo. ¿Sí? Y eso hace, dentro de esto de la integridad, también a la calidad de los datos que yo tengo. ¿Sí? Que tengo una tabla de exámenes y que la nota tiene que estar entre 0 y 10. Y así voy poniendo restricciones dentro de la base de datos y ese software va acumulando esas reglas y cada vez que ejecuta verifica que esas reglas se cumplan. Y entonces yo me garantizo que la calidad de los datos que tengo sea mucho mejor. Esto, hasta que no existieron las bases de datos, no se podía hacer. Además tiene una administración de la seguridad, porque ahora todas las peticiones pasan por el software. O sea que yo agarro, me llega una petición y digo, ¿quién está haciendo esta petición? Juancito. Bueno, Juancito, ¿qué quiere? Ir al cliente. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Lo va a leer o lo va a actualizar? ¿Va a ir a empleados? ¿Quiere ver el sueldo? No, no lo tiene permitido. Porque puede hacer cualquier cosa. Puede hacer todo el análisis que quiere de seguridad. Entonces, lo único que... Sí, cualquier cosa está a su alcance porque el software es capaz de tener sus propias reglas y permitir a quien tenga que permitir y no permitirle a quien no tenga que permitir. ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo?
Las bases de datos administran sus backups. Cuando uno toma un backup, queda registrado dentro de la base de datos. Y entonces, cuando uno tiene que recuperar un archivo, no necesita decirle, toma el backup que se llama base de datos tal, tabla tal, de la fecha tal, de la hora tal. Uno simplemente le dice recover y la base de datos va y recupera la tabla, se fija qué backup tiene, toma el último. Si el último de error, va y busca el anterior y recupera la base de datos. Es mucho más sencillo de lo que era antes. Permite la recuperación de los datos usando backups, como les dije recién, y además de los backups, las bases de datos todas tienen lo que se llaman logs. O sea, cada una de las modificaciones que se hacen en la base de datos van siendo grabadas en un archivo que se los llaman logs. Entonces, si yo tengo que recuperar una base de datos, por ejemplo, se rompe un disco ahora, yo no tengo un backup de ahora, tengo un backup quizás de hace 4 horas o de hoy a la mañana. Entonces, la base de datos recupera del último backup y después va al log y se fija todas las modificaciones que hubieron sobre esa tabla y las aplica una por una hasta el instante exacto en que el disco se rompió. Y así se recupera la base de datos. Eso es algo que, por supuesto, con el resto de los archivos no se podía hacer. Como algo ya les adelanté, cuenta con un diccionario de datos, lo que se llama metadatos. Tiene información sobre sus tablas, de cada tabla tiene qué columnas tiene, qué definición tiene, si son enteros, si son chars, si son variables, por ejemplo, del tipo date. Cualquier definición la tiene almacenada. ¿Sí? A eso se llama metadato. Dato de los datos tiene. Ahora un compañero pregunta si graba las clases por el chat. Las iba a grabar, pero me olvidé. Así que no la voy a grabar. Este, y otra ventaja que tiene el sistema es que es un software de alto rendimiento. Ustedes me dirán, es un poco como ambiguo, ¿no? ¿Qué me quiere decir con alto rendimiento? Eh, vamos a ver cuando veamos el SQL, que es el lenguaje con que se accede a la base de datos, que tiene la particularidad de ser un lenguaje donde yo le digo qué quiero, pero no cómo resolverlo. Es lo que se llama un lenguaje declarativo. Yo le declaro lo que quiero y no le digo cómo resolverlo. No le digo, por ejemplo, si quiero leer 5 tablas, no le digo empezar primero por esta, después por esta otra. Eso lo evalúa el software. No le digo si tiene que usar un índice o si no tiene que usar un índice. No le digo si le conviene leerlo y hacer un sort o si le conviene alguna otra cosa. El software evalúa la sentencia y determina cómo resolverlo. Y sería muy difícil que ante un acceso complejo de unión de 4 o 5 tablas, un programador hiciera algo mejor que lo que hace el software de base de datos. Y esto es fácil de ver. Las bases de datos existen desde los años 80 hasta hoy, son 40 años. 40 años donde todas las bases de datos, DB2, Oracle y todas las que ustedes quieran, han ido mejorando y mejorando y mejorando y mejorando su forma de obtener los datos. Y tienen años y años de experiencia con gente con mucho expertise trabajando en eso. Entonces, la velocidad que ellos tienen para resolver las cosas es muy difícil que un programa lo tenga. Y le tienen que sumar otras cosas, por ejemplo, que tienen buffers. O sea, por ejemplo, la tabla de sucursales, si la acceden desde muchos programas al mismo tiempo, esa tabla queda en un buffer y no hay tiempo de acceso a los discos. Tengan en cuenta que el acceso a los discos es 1 millón de veces más lento
que el acceso a memoria. Entonces, si ustedes acceden a un dato que está en memoria, son 1 millón de veces más rápido. Las bases de datos tienen buffers. Los programas pueden tener buffer, pero no son buffer compartidos. Digo, si dos programas están consultando el saldo, yo no puedo hacer un programa que cuando voy a consultar mi saldo, tenga el saldo de otros, ¿sí? Para que otros puedan consultar. Eso El, es el buffer no puede un tener software en el información, medio. ¿Cómo? el buffer no puede tener información desactualizada. El buffer nunca tiene actualización desactualizada. Este, y, y de esta manera, digamos, todos pueden obtener los datos, eh, digo, los datos calientes que están más en uso, están permanentemente en el caché de la base de datos y por lo tanto la respuesta es mucho más rápida. Y hace muchas otras cosas. Por ejemplo, si empiezan a leer una tabla de clientes para hacer un listado, por ejemplo, y la base de datos se da cuenta de que leímos el cliente uno, después el 2, después el 3, después el 4, después el 5. Cuando lee el 5, ah, sí, este quiere todos. Entonces, mientras que vos estás procesando con tu programa el cliente 5, la base de datos ya va y empieza a cargar el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10 y los pone todos en el buffer. Entonces, cuando vos pedís el 6, te lo dan en el instante. Cuando pedís el 7, te lo dan en el instante. Y esas cosas no hay con qué darle a la base de datos. ¿Sí? Este, así que tiene ventajas que no son fáciles de alcanzar desde otro tipo de organización de archivos que no sea una base de datos. Después está en que hay bases de datos más inteligentes que otras. Por supuesto, todas están, cuando ustedes van y miran en las páginas de Oracle, Oracle dice que es mejor que todas las demás y que resuelve determinado conjunto de sentencias mejor y más rápido que todos sus competidores. Pero cuando van a la de otra, ponen otras sentencias que las resuelven mejor que sus competidores y así sucesivamente. Es sumamente difícil determinar este, cuál es la mejor base de datos, ¿no? Bien, quiero que meditemos sobre esto. ¿Qué es una tabla? Y digo esto porque de definir qué es una tabla es que vamos a comprender cómo surge el modelo relacional, qué es el modelo relacional conceptualmente, y quizás logre mostrarles por qué es un modelo que ha tenido tanto éxito. Déjenme que les dé un poco de información para poner en contexto. ¿Quién fue el creador de la base o del modelo relacional? El modelo fue Edgar Frank Codd, que fue un científico informático inglés que trabajaba en los laboratorios de IBM y que fue conocido justamente por crear el modelo relacional de base de datos. Él generó sus postulados en el año 70 y en poco tiempo se consolidó como el nuevo paradigma de los modelos de base de datos. Eh, sus conceptos son la piedra fundamental de las bases de datos relacionales y hasta el día de hoy es el modelo más usado en todos lados y es el modelo central de casi cualquier empresa. ¿Por qué decimos que una base de datos es relacional? ¿Sí? Y para eso les pregunto, ¿qué es una relación? Vamos a ir a un ejemplo y nos vamos a ir a nuestra escuela primaria, más o menos, cuando hablábamos de qué es una relación. Supónganse que tenemos, como vemos acá, tres conjuntos. Un conjunto de legajos, un conjunto de nombres y un conjunto de apellidos. Y nosotros decimos que vamos a hacer una relación alumnos. Digo, el alumno con legajo 120 se llama Juan y de apellido Pérez. El legajo 230 también se llama Juan y también es Pérez, por lo visto.
y el legajo 340 es María y su apellido es García. O sea, nosotros podemos agarrar y generar una relación. O sea, ahí vendría a ser como nuestras columnas de los datos. Legajo, nombre y apellido, pero hay una relación. El 120 está relacionado con Juan, no está relacionado con María. ¿Sí? Hay unas condiciones por las cuales uno está relacionado con el otro. ¿Sí? Si yo tengo un número de DNI, está relacionado con un nombre y con un apellido, y solamente con uno. ¿Sí? Juan tendría dos números de legajos. ¿Cómo? Juan tendría dos números de legajos o son dos Juan diferentes. No, claro, como la provincia de Tucumán tiene 10 sucursales del Banco Río. ¿Me entendés? No es relevante. Sí, Juan, hay dos Juanes diferentes que tienen el mismo legajo. Ahora vamos a verlo. Existía o existe la forma de definir una relación, que es una relación por comprensión, que se expresaría más o menos así. Tenemos una terna X y Z, donde decimos que X pertenece al conjunto de legajo, Y pertenece al conjunto de los nombres, Z pertenece al conjunto de los apellidos, y que la terna X y Z es un alumno. ¿Sí? Esa es nuestra relación. ¿Sí? La relación alumno. Otra forma de escribir esto sería decir, por extensión, o sea, ponemos la lista de ternas. Por ejemplo, 120 Juan Pérez, 230 Juan Pérez y 340 María García. ¿Sí? Esta es una relación donde yo estoy poniendo cada dato. El 120 no se relaciona con María ni se relaciona con García. ¿Sí? Déjenme que lo escriba de otra manera. Permítame que los encolumne de esta manera. Y ahora ya vamos viendo que, en definitiva, una relación es una tabla, o si ustedes quieren un archivo, pero en términos de base de datos los vamos a llamar tabla. ¿Sí? Donde tenemos el legajo, el nombre y el apellido, y tenemos los datos que conforman esa relación. Y entonces, lo que hizo CODE es asociar que una tabla es una relación. Me imagino que ustedes se estarán preguntando, ¿y con eso qué? ¿Qué puede ganar con eso? Fíjense, tomen este ejemplo. Listar los alumnos de Merlo que aprobaron las materias de base de datos 1 y que son docentes de la facultad. Entonces, supónganse que tenemos una relación A con los alumnos que son de Merlo, una relación B que son con los alumnos que aprobaron base de datos 1 y una relación C que son los alumnos que son docentes. Entonces, la resolución a este pedido, listar los alumnos de Merlo que aprobaron las materias de base de datos 1 y que son docentes de la facultad, se puede escribir como una fórmula matemática. Es A intersección B y el resultado de eso intersección C. ¿Está claro? Las relaciones se hacen de a par, entonces, ¿Cómo? que la resolución de conjuntos se hace de a pares. La resolución de conjuntos se resuelve como se lo resolves en matemática. Podría no poner Ok. los paréntesis los pongo a los efectos de que quede claro en qué forma se va a resolver. ¿Sí? Como si yo te digo 3 más 5 más 8, vos no podés sumar los 3 de golpe. Sumar los dos que quieras y después le sumas el otro. ¿Sí? Lo que sí digo es que esto pasa a ser una función matemática. Una pregunta, Entonces, ¿se puede esperame un utilizar segundo, consulta esperame un como segundo. una tabla? Esperame un segundo. Entonces, cuando yo agarro y digo que tengo ahora que resolver algo, ¿sí? Lo que puedo es resolverlo con una función matemática. Sí, decime. No, si se puede utilizar una consulta como si fuera una tabla. En vez de consultar a la tabla inicial, consulto de vuelta sobre la consulta, sobre el resultado de la consulta anterior. Sí, sí, se Porque puede. acá están los paréntesis A y B, es como que eso da un resultado.
y el C como que pregunta, consulta sobre el resultado del anterior. Sí, exactamente. Pero fíjense que ahora al escribirlo como una fórmula matemática, todas las propiedades de la matemática las podemos usar para reescribir esta fórmula de la forma que querramos. Déjenme que les dé un ejemplo. Fíjense acá. Yo puedo decir, o yo sé que A intersección B intersección C, lo puedo escribir así o lo puedo escribir de esta otra manera. De esta otra manera también es válida. O sea, puedo resolver primero B intersección C y después hacer la intersección con A. ¿Y por qué yo estoy seguro, pero segurísimo, de que me va a dar el mismo resultado? La razón me la dan 1000 años de matemática. O sea, que una ciencia nueva, como es la computación, que estamos hablando de 50, 70, 80 años a lo sumo, yo ahora le puedo aplicar toda la matemática que tengo sobre la teoría de relaciones desde hace más de 1000 años. ¿Sí? Y estén seguros de que si ustedes hacen un programa y primero hacen A intersección B y después hacen intersección C, no va a tardar lo mismo que si lo hacen de esta otra manera. La base de datos va a analizar las dos opciones y va a elegir, antes de resolver, la más eficiente. ¿Cómo podemos hacer un diagrama de nuestra base de datos? Lo que vamos a ver acá es lo que llamamos el diagrama de identidad interrelación, que fue una propuesta que hizo Chen. Eso no quiere decir que sea chino, ni mucho menos. Digamos, debe ser chino, pero creo que nació en Estados Unidos, creo yo. En 1976 fue la propuesta. Y en términos generales, el diagrama va a estar compuesto por entidades, que es lo que vemos ahí con rectángulos, que en general los vamos a llamar con algún sustantivo, como puede ser alumno, materia, siempre en singular. Estamos haciendo referencia a un alumno o a una materia. Y por otro lado vamos a necesitar relacionar eso, porque yo tengo una base de datos y de nada me sirve tener facturas si no puedo saber cuáles son los clientes que tienen esas facturas. De nada me sirve tener una factura si no sé qué artículo facturó. Y en todo caso, en este ejemplo, de nada nos sirve tener alumnos y materias si no podemos lograr esa relación que nos permite saber qué cursa cada alumno o qué alumnos están en cada materia. ¿Sí? Entonces, a esa asociación es lo que vamos a llamar la interrelación entre las entidades. La vamos a graficar con un rombo, y en general es un verbo o un verbo más un predicado, está en o alguna cosa por el estilo. Bueno. Algunas definiciones que hacen a esto. Se llaman atributos a cada uno de los descriptores de las entidades o de las interrelaciones. Por ejemplo, ejemplos de atributos son número de legajo, nombre del alumno, dirección del alumno, ¿sí? Y todos estos atributos del ejemplo son atributos de la entidad alumno, ¿sí? O sea que vamos a tener las entidades y los atributos que tienen estos alumnos. Les tengo que dar una definición importante. ¿Qué son las claves candidatas? Bueno, no me contesten porque son 80 y pico. Voy yo solo. Claves candidatas. Las claves candidatas son un conjunto de atributos, en todo caso podría ser un solo atributo o más,
que sirve para identificar unívocamente a cada atributo de la entidad. Por ejemplo, bueno, vamos a terminar de ver los detalles. Si X puede ser uno o un conjunto de atributos, es clave candidata de una relación, entonces X es un conjunto de atributos que pertenece a la entidad, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo la entidad alumno, como tengo acá abajo, la clave candidata es alguno de todos estos atributos que tengo acá. Al conocer X, o sea, al conocer mi clave candidata, se pueden determinar unívocamente el valor del resto de los atributos. Me refiero, si yo conozco... Bueno, déjenme avanzar con el ejemplo y lo vemos. La otra particularidad que tienen las claves candidatas es que tienen que cumplir con la propiedad de minimalidad. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo voy a identificar unívocamente a una persona por su DNI, también ¿no? Yo con el DNI puedo saber su nombre y su apellido. Está claro que con el DNI y el nombre puedo conocer el apellido, pero no necesito el nombre. Solo con el DNI puedo determinar el apellido. ¿Sí? A eso me llamo minimalidad, que no tenga atributos que no hacen falta para identificar al resto de los atributos de esa fila. ¿Sí? Tomemos este ejemplo. Si yo tengo esta relación, ¿cuáles serían las claves candidatas? Los escucho. Legajo y número de documento. ¿Otra persona? Legajo y número de documento. Sí, también lo mismo. Simplemente con una ya debería bastar, ¿o no? Claves candidatas, todas las que hayan. Técnicamente sería muy raro que haya varios alumnos con dirección y se podría elegir cuál es el que vos querés. Dirección podría llegar a ser. No, podría tener dos hermanos que... Claro, que viene en la misma dirección. O Claro, vivir por- en un edificio. El documento no podría ser igual. Ni el número de legajo ni el número de documento. En realidad el número de DNI sí, si son personas de diferentes países. ¿Cómo? Personas de diferentes países pueden tener el mismo número de DNI. Por eso está el número de WIF. Claro. Bueno, Por eso todo es relativo. O sea, el legajo sí es imposible que se repita. Claro. No, incluso el DNI legajo- también cuando son extranjeros empieza con otra numeración. Sí. sí, eso es el DNI argentino. El legajo es indiscutiblemente una clave candidata. Pero el número de documento no alcanza, porque el número de documento podría ser, por ejemplo, el número de pasaporte. Y podría ser un número que coincida con un DNI, o podría ser, no sé, algún otro tipo de documento. Entonces lo que necesitamos es siempre el tipo de documento y el número. ¿Sí? Profesor, en ese caso que dijo usted que el número de documento podría coincidir con un número de pasaporte, pero el número de pasaporte tendría que ser de un extranjero. No, bueno, Pues no sé. mayormente el número de pasaporte de un argentino se hace con el propio DNI. No, no más. No más. No sé por qué, pero lo cambiaron. Ah, no es. Pues Es yo cierto tengo. lo que decís, era así, pero ahora ya no tiene más el número de documento. Y desconozco por qué hicieron eso, pero no es más. De todas formas, ¿El número de trámite? de todas formas, tipo de documento para saber si es un quit, si es un quill, si es un DNI y el número del documento. ¿Sí? Es el conjunto lo que conforma la clave única. ¿Sí? Como dice acá, sabiendo el legajo de un alumno, por ejemplo, el legajo 5, se determinan el resto de los datos del cliente. Por ejemplo, digo que el alumno con legajo 5 tiene este DNI, se llama Juan Pérez y vive en Corrientes 506.
Asimismo, sabiendo el tipo y número de documento, o sea, DNI y el número, estos datos que tengo yo acá, puedo determinar el legajo. Y una vez que determino el legajo, porque el tipo y número de documento son únicos, si puedo determinar el legajo, puedo determinar el resto de los datos. ¿Sí? O sea, lo que quiero decir acá es que en una relación puedo tener más de un atributo que podría ser clave. ¿Sí? Claro, que al consultarlo solamente te puede devolver un solo resultado. Claro. Identifica unívocamente el valor del resto de los atributos. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es una primary key o una clave? ¿Sí? Es alguna de las claves candidatas de la entidad. Por ejemplo, en alumnos, yo tengo estas claves candidatas y digo que la PK y tengo que elegir una, o legajo o tipo y número de documento. ¿Sí? En general, hay algún criterio para elegir una de todas, en lo posible la más significativa. Por ejemplo, ¿qué sentido tendría cargar legajos si no voy a verificar, si no voy a usar el legajo en todos lados? ¿Sí? Cuando digo el alumno aprobó una materia, en cambio de puedo poner el legajo y el número de la materia y la nota que sacó, o puedo poner tipo y número de documento. Pero digamos, si generé legajo, seguramente es porque lo que quiero usar cuando tengo las planillas con los alumnos que se inscribieron, usaré ese legajo para identificar al alumno. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, sí. 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 No, en mi caso no entendí esto de la primer key. La primary key es de todas las claves candidatas que tenés, una, cualquiera. Pero cualquiera, mi recomendación es que elijas la que sea más significativa. Por ejemplo, si vos cuando sacás una cuenta te dan un número de cuenta, es cierto que la cuenta está tu nombre y tiene tu DNI. Cualquiera de las dos podría ser la clave. Pero si te dieron un número de cuenta, lo más lógico es que la clave sea la cuenta. ¿Se entiende? De todas maneras, cualquiera de las claves candidatas podría ser la primary key. Sí, ahora ahí me quedó más claro. Bien. Entonces, en nuestro diagrama, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a tener la entidad, empleado, como podría haber sido alumno, empleado, y empezamos a tener los atributos, y los vamos a ir marcando así, que cuelgan, digamos, de esa entidad. ¿Sí? Recuerden que esto es gráfico. ¿Sí? Entonces, los elementos de una entidad son elementos simples, que los agarramos y los ponemos con un redondel, como localidad, calle, número de la calle, o sea, número de la casa en realidad, como podría ser fecha. Si bien las fechas las podríamos separar en día, mes, año, las vamos a considerar un dato simple porque existen en las bases de datos los atributos fecha, como un solo dato, como si fuera un integer o como si fuera un char. ¿Sí? Y los vamos a indicar así, con un círculo simple. Después están los atributos compuestos o estructurados, que los vamos a poner con un doble círculo no lleno, como el caso de dirección. ¿Sí? La dirección es un dato compuesto. ¿Por qué? Porque tiene localidad, calle, número, podría tener provincia, país. ¿Sí? Entonces nosotros, para simplificar, ponemos dirección y podríamos omitir en el gráfico, dependiendo del detalle que querramos poner en ese gráfico, podríamos omitir la localidad, la calle y el número. Denme un minuto, por favor.
¿Tienen alguna duda? Bien. Después tenemos lo que se llaman datos derivados, como por ejemplo la edad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tenemos la fecha de nacimiento y sabemos en qué día estamos, podemos calcular la edad. Jamás en la vida vayan a poner en una base de datos, grabar físicamente la edad. Porque si no van a tener que estar cambiando todos los días, van a tener que recorrer la base de clientes para fijarse si alguno cumplió años y cambiarle la edad. La edad es un dato calculable. ¿Sí? Si yo sé cuándo nació y sé en qué día estoy, yo sé la edad que tiene. ¿Sí? Entonces, lo marcamos. ¿Con qué objetivo lo marcamos? Cuando se lo mostramos a la empresa, nosotros hacemos el relevamiento y el sector de recursos humanos nos dice, necesitamos los datos de los empleados. Bueno, ¿qué datos vamos a tener de los empleados? Entonces le mostramos, mirá, vas a tener fecha, nombre, dirección, los mails, y te dice, no, pero yo quiero la edad. Ok, te pongo la edad, ¿sí? Pero yo lo hago un gráfico, en el gráfico lo marco en puntos suspensivos porque sé que cuando le tenga que mostrar la edad lo tengo que calcular. ¿Sí? No es un dato que se almacena, pero que es un dato relevante para el usuario y que yo sé que lo tengo que tener en cuenta y entonces lo pongo en el gráfico. Una pregunta, ¿lo puede hacer automáticamente la base de datos eso? Sí, claro, como el Excel. Vos le decís la fecha de hoy menos la fecha de nacimiento y te dice los años que pasaron, los días, meses, todo. ¿Y la base de datos se encarga sola de o sea, que está constantemente preguntando o pregunta una vez, pasando un día? No, ¿cómo preguntando? O sea, El dato no se almacena. no, sí, es un cálculo, digamos. Es un cálculo. Cuando la persona entra, por ejemplo, a una pantalla con los datos del empleado, vos le traes todos los datos y le calculás la edad y se la pones. Ah, la calcula cuando hace la consulta, está bien. Sí. Ahí está, ahí está. Bien. Las claves de todos los datos, siempre tiene que haber una clave. Siempre tiene que haber una primary key. No tengamos nunca datos sin primary key. El ejemplo lo saqué de un libro, pero nombre jamás es clave. Legajo, un atributo. Si es char, tiene que ser un código, como ser la patente de un auto. ¿Sí? Tiene que ser algo como ser 2 letras para cada país. Siempre tiene que, si es char, tiene que ser algo codificado. Y si no, tiene que ser un número. Jamás nombre ni dirección. Por más que, bueno, nombre nunca va a ser único, pero ustedes me dicen, qué sé yo, el mail es único, sí, pero pónganle otra cosa. ¿Sí? ¿Está bien? Está bien, profe. Está bien. Y el mail todavía más o menos podría ir, pero no sé, algunos otros atributos char no son válidos. Por ejemplo, nombre de las empresas. Difícilmente tengamos dos empresas con el mismo nombre, pero jamás que sea clave. ¿Sí? Y por último, los multivaluados, que son un atributo que me está diciendo que internamente va a tener más de uno, ¿sí? Y que lo ponemos con un doble círculo relleno, ¿sí? Perdón, a la clave le ponemos una raya, como estaba acá. Voy a volver. La clave tiene esta raya que está acá, ¿sí? Que eso es la forma de indicarle que es clave. Podrían haber más de un atributo clave, por ejemplo, tipo y número de documento, ¿no? Acá tendríamos tipo y número de documento y los dos estarían subrayados. ¿Sí? Y por último, que le digo, los multivaluados, que llevan un doble círculo lleno, por ejemplo, los teléfonos, los mails, ¿sí? Si tenemos más de un teléfono, lo cual es muy común, más de un mail, simplemente, como esto es un gráfico, lo ponemos como
así, con un círculo relleno para que nos acordemos que cuando tengamos que generar la información puede ser más de uno. ¿Está bien? Está bien. Perfecto. Bueno, ¿alguna duda con esto? ¿Qué tendría un array de valores en mail? No, O no, no. o una tabla aparte con el nombre en mail. Ya vamos a ver cómo lo implementamos, pero la base de datos relacionales justamente lo que no tienen es un array. ¿Sí? Si bien hoy las bases de datos, la base de datos en su implementación permiten, muchas de ellas permiten tener un vector dentro de una fila de cliente o de empleado. El caso común es tener empleado y los 12 últimos sueldos, por ejemplo. Un diseño relacional no tiene ni vectores ni matrices dentro de cada tabla. Un ¿Sí? único valor siempre. Sí, siempre un único valor. Bueno, otro elemento de la relación, o del diagrama de entidad-interrelación, son las interrelaciones. ¿Sí? Por ejemplo, alumno se inscribió en y el curso. Esa interrelación es como una entidad en algún sentido, en el sentido de que tiene datos, que puede tener datos especiales, como por ejemplo la fecha de inscripción, pero que cumple la función de relacionar una entidad con la otra. ¿Sí? Y eso es lo que me va a ir dando continuidad a mi diagrama dentro de la base de datos. Ya vamos a ir viendo algunos ejemplos más grandes. La interrelación siempre, así como dijimos que empleado tenía la fecha de nacimiento, el nombre, la dirección, la calle, la interrelación en principio tiene mínimamente dos datos, que son, siempre tiene el ID de las tablas que relaciona o que interrelaciona. ¿Sí? Por lo tanto, no se escribe, pero siempre una relación se inscribió en, tiene el legajo del alumno y el ID de la materia. ¿Sí? Estos ID son lo que se llaman foreign key, que hacen referencia a un alumno y a una materia. Ahora vamos a ver alguna definición. Por ejemplo, legajo y curso. Esos serían los datos que tiene que tener la interrelación. Mínimamente esos dos datos. Ahora, si además, o sea, si opcionalmente puede tener algún otro atributo, como por ejemplo fecha de descripción, entonces lo marcamos igual que como lo hacíamos con una entidad. Ponemos nuestra rayita y según sea el tipo de datos, le pondremos un círculo simple o alguna otra cosa. ¿Sí? ¿Está bien? Inclusive el dato agregado podría ser clave. ¿Sí? Por ejemplo, si el mismo alumno, si en cambio de ser curso hubiera sido materia, por ahí si el mismo alumno se inscribe a la misma materia más de una vez porque es reincidente en la materia, entonces no pasaría a ser el legajo y el código de la materia, estamos hablando si fuera materia, no sería único, porque si el alumno se inscribe más de una vez, legajo y materia no serían únicos. Entonces, para que sea único, necesitamos la fecha de inscripción. ¿Sí? Estamos viendo las entidades, cómo se relacionan, los atributos que tienen. Y ahora vamos a hablar de distintos tipos de interrelación. Y está dada según
la cantidad de entidades que relacionan. Acá tenemos el primer caso, es un ejemplo de una relación unaria, o sea que hay una entidad que está relacionada consigo mismo. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser empleado, es gerente de, y entonces el gerente también está dentro de la misma entidad. Las más comunes, que son las binarias, donde una relación o donde estamos relacionando dos entidades. Y hay algunos casos más raros pero existentes de tres que se llaman ternarias. Hay demás también, pero vamos a ver acá esta ternaria solamente. Disculpe. Salud. Sí, me parece que la voy a necesitar. Bueno, ¿alguna duda? No, estas son definiciones, ¿no? No hay mucho por debatir. Y existen también lo que se llama el grado de una interrelación, ¿sí? Y sus cardinalidades. Vamos a ver un ejemplo. Supongamos que tenemos el siguiente caso. Supónganse que tenemos una entidad de esposa, una entidad de esposos y una relación que dice casado con. Ahí tenemos los atributos. DNI femenino, nombre y apellido. DNI masculino, nombre y apellido. ¿Y qué es la cardinalidad? La cardinalidad es lo que nos dice con cuántas entidades de la otra relación está relacionado. Por ejemplo, en nuestro caso, ¿cuántas esposas, una esposa, tomamos una esposa, una esposa, ¿con cuántos esposos va a estar casado con en esa relación? ¿Con cuántos va a estar relacionado? Con uno. Con uno y solamente con uno. Nosotros vamos a poner como el mínimo y el máximo. ¿Sí? El mínimo con uno y el máximo con uno. ¿Sí? Casado, legal y todo eso, y solamente en Argentina. Bien. ¿Y un esposo con cuántas esposas está relacionado? Con una. Solamente con una. Una Entonces, relación uno. como mínimo con una y como máximo con una. ¿Sí? Y así es como vamos a marcar la cardinalidad de esa interrelación. ¿Sí? Y ahora vamos a ver un concepto nuevo, que es el modelo relacional. En el modelo relacional vamos a agarrar y vamos a escribir estas entidades en un formato más de tablas. ¿Sí? Entonces, tenemos una entidad esposa con el DNI que tenemos acá indicado que es clave, ¿sí? El nombre y el apellido. Y tenemos un atributo, acá pasan a ser, como acá son conjuntos, se ponen en plural, ¿sí? Hacemos una conversión de estos que están en singular y los pasamos en plural, ¿sí? Porque acá estamos viendo una esposa con cuántos esposos y estamos hablando de una relación individual, mientras que acá estamos viendo el conjunto, ¿sí? Y en la tabla entonces, o en nuestro modelo relacional, ponemos en plural y indicamos los atributos, marcamos cuál es clave y además indicamos todas las claves candidatas que tenga. Siempre indicamos todas las claves candidatas que tenga. Y marcamos subrayándolo, igual que como lo hacemos en el diagrama, cuál es la clave. Ahora, hasta acá hemos puesto en ese modelo relacional la entidad esposa y la entidad esposo. Lo que no hemos resuelto
es la relación, casado con. O sea, yo con esta información no puedo saber quién está casado con quién. Recuerden que les dije que la interrelación, casado con, siempre tiene como atributo los ID de cada una de las relaciones. O sea que, bueno, después vuelvo acá. O sea que en casado con tengo el DNI de esposa y el DNI del esposo. ¿Sí? Ahora, fíjense, ya les dije que estos atributos son foreign key. Entonces, voy a volver a la anterior y vamos a ver una definición de qué es una foreign key. Una foreign key es un conjunto de atributos, o sea, uno o más, de una entidad que se refiere a un atributo o más que son primary key en la otra entidad. ¿Sí? Y solo podrán tener valores que ya existen en la primary key de la otra entidad. Fíjense, DNI de la mujer o DNI femenino es una foreign key. ¿Por qué? Porque hace referencia a una esposa. Pero no está en la tabla esposas. ¿Sí? Acá es foreign key de esta primary key que tengo acá. Y lo mismo ocurre con el DNI masculino, porque este DNI masculino hace referencia a la primary key de la tabla de esposos. Entonces es una foreign key. Y si yo le doy un valor, tiene que existir en la entidad esposos. ¿Alguna duda? Casado con es una tabla. Casado con es una relación en mi modelo relacional y que después va a terminar siendo una tabla. Sí, señor. ¿Sí? Ahora, las claves candidatas, en este caso, son cualquiera de las dos. Podría ser DNI femenino o DNI masculino. Cualquiera de las dos podría ser mi clave candidata. Cualquiera de las dos podría ser mi clave principal. Por lo tanto, las dos son claves candidatas. ¿Está claro eso? ¿Que las dos pueden ser clave candidata? Que las dos son clave candidata. Sí, sí. No Ninguna de las dos claves se va a repetir en otro registro. Una de las dos claves se va a repetir ¿dónde? Ninguna de las dos claves se va a repetir en otro registro. Ninguna de las dos se va a repetir en otro. Exactamente. Entonces, elijo una, por ejemplo, DNI femenino como clave. Como les dije siempre, la primary key es alguna de las claves candidatas. En este caso da lo mismo, cualquiera. Acá no hay una que sea mejor que la otra. Y vamos a marcar con línea de puntos las foreign key. Atento. El DNI masculino es una foreign key y otra diferente es el DNI femenino, porque apuntan a distintas relaciones o a distintas tablas. Por lo tanto, las vamos a marcar en distinto nivel. ¿Sí? Si fuera tipo y número de documento, las marcaría las dos en el mismo nivel. ¿Sí? Acá, como son un solo atributo, marcamos una y la otra y en distinto nivel. Siempre la relación tiene el ID de una entidad y de la otra y son foreign key. Si no tienen ninguna pregunta, les pregunto si habría otro tipo de solución. Sí, que el DNI masculino sea la primary key en vez del femenino, ¿o no? La primary key. Claro, de la relación casado con. Sí, eso es cierto. Sería una opción. ¿Otra solución? ¿Puede ser el par? ¿Cómo? Puede ser el par.
No, el par no puede ser, porque tiene que ser minimalista. ¿Sí? Y basta con que una de las dos sirva para identificar, el otro atributo está de más. Una pregunta, ¿otra solución para qué? Para la interrelación. Se podría, eh, como solución, no sé si sacar la tabla casado con y que cada esposa tenga, esposa y esposo tenga un campo que diga casado con y pones como clave. Está cerca, pero no es exacto. Mira, una solución es poner en la tabla de esposa el DNI del del marido. esposo, Claro, eso pero es eso. no poner los dos. No. O sea, Porque, que la porque esposa. con esto, yo alcanzo a definir esta interrelación, casado con. Y no necesito de los dos. Cada esposo va a estar relacionado con una sola esposa. Fíjense, ustedes toman una fila de la tabla esposas, me faltó una S, lo tengo que corregir. Toman una fila de la tabla esposas, se fijan cuál es el DNI masculino y con eso acceden a la tabla de esposos a un solo y única fila de la tabla de esposos. ¿Sí? Ahora, entonces, esta foreign key, ¿cuántas veces va a estar en la tabla de esposos? Si yo tomo una esposa, me fijo el número del DNI del esposo, tengo el valor, 32 millones, no sé cuánto. ¿Cuántas veces ese 32 millones, no sé cuánto, lo voy a encontrar en la tabla de esposos? Una. Una y solamente una. Una Y si porque es una tomo clave foránea, es una clave primaria ADN. aquí, en esta tabla, No, en esta, en esposo. en esposo es una clave primaria, exactamente. Por eso va a estar una y una sola vez. Y pregunto, ¿y el DNI masculino? Si yo tomo una tabla de esposos, busco una fila, encuentro un número, 27 millones no sé cuánto, y lo busco eso en la tabla de esposas, en el atributo DNI de esposo, ¿cuántas veces voy a encontrar ese 27 millones no sé cuánto? 0 o 1. No, cero no. Y Todo si no está esposo tiene una casado. esposa. Ah, está bien. ¿Está bien? Entonces uno. Una y solamente una vez. ¿Está? Sí, profe. ¿Qué otra solución habría? Profe, le hago una consulta. Sí. ¿Puede ser que no esté casado o este ejemplo sí o sí tiene que estar casado? No, si es esposo, está casado. Claro, si es esposo, claro, sí. ¿Está bien? No, por eso sería el registro. Ok, perfecto. Que sea inversa, digo, ¿no? Que los esposos tengan la clave. Claro, la otra es que los esposos tengan el DNI de la esposa. ¿Sí? Recuerden siempre que lo tenemos que marcar con esta línea de puntos que nos indica que es una foreign key. ¿Sí? O sea, que hace referencia a una primary key de otra tabla. Y que lo tenga los dos a la vez, ¿qué sería una mala práctica? Sí. Digamos, podría haber alguna cuestión de performance que digamos, así es lo correcto. Vos no necesitas de los dos. En algún caso, para hacer más rápido y demás, podría haber la excepción, pero como en general esta es una clave, tiene su índice y demás, no deberías tener problemas por la performance. Profe, Sí. una consulta. Entonces, ¿esto quiere decir que siempre que haya una relación 1 a 1 se puede resolver de esta manera? ¿O hay casos en los que sí necesitamos una tabla intermedia para el 1 a 1? Déjame que termine y te vuelvo a hacer la pregunta. Y alguien que tiene un eco ahí que lo saque. Es importante que les indique que en el caso de que se pueda resolver con una foreign key, resolverlo con una tabla es un error. ¿Sí? Esa tabla casado con también tendría que tener su clave primaria. Esta tabla casado con no existe.
Porque es un error generar una entidad que sea casado con. Porque no hace falta. Las soluciones de agregar el DNI acá o acá son las correctas. ¿Está claro? Sí, porque siempre que se puede datos de nada. solucionar. La cuestión es, siempre que se puede solucionar con una foreign key, se soluciona con una foreign key. Y solo en aquellos casos que los vamos a ver, en que no es solución una foreign key, entonces tenemos que generar una tabla adicional. Profe, una pregunta. Sí. Si fuese, por ejemplo, no sé, una sociedad poligámica, esto no funcionaría, ¿no? En ese caso. Vamos ejemplo por ejemplo. En este, no funcionaría. ¿Sí? Porque ya no sería necesario eso. Si no supieras que un esposo puede estar casado sí o sí con una esposa, ya ahí tampoco funcionaría, porque podría estar pero ya vamos a avanzar con los casos. Este es un caso donde una esposa sí o sí tiene un esposo y un esposo sí o sí tiene una esposa. Es una relación 1 a 1 contra 1 a 1. ¿Sí? Y en este ejemplo, que es solamente un ejemplo, en el 1 a 1 contra 1 a 1, la solución es poner o la foreign key en una tabla o la foreign key en la otra tabla. Y está mal generar una tabla adicional. Para los otros tipos de cardinalidad, o sea, un esposo que no tenga esposa, una esposa que tenga más de un esposo y demás, los vamos a ver después. ¿Sí? Bien, entonces, Lo importante es que entiendan este caso. Yo les estoy poniendo las condiciones, ustedes me tienen que decir la solución. Las condiciones es que una esposa tiene un solo esposo y un esposo tiene una sola esposa. Dicho esto, buscamos la solución. Sí, en la relación 1 a 1, entonces es poner la clave primaria en la otra relación, esa sería la mejor forma. Bien. ¿Está claro? Sí. Sí. Bien. Sí. Podría ocurrir que la interrelación tenga algún atributo, por ejemplo, fecha de casamiento. ¿Y qué hacemos si tiene fecha de casamiento? ¿Cómo lo resolvemos? Eso es lo que le iba a preguntar. ¿Qué pasaría si la relación entre esos dos conlleva tener un campo aparte? Te lo estoy mostrando. Te estoy preguntando cuál es la solución. Para mí, en ese caso, sí habría que hacer una tercera tabla. Bien. ¿Y otros qué opinan? La solución es simplemente agregar la fecha ahí. ¿Sí? Claro, agregar la fecha también. Sí. Junto con la clave foránea. ¿Está bien? Profe. Sí. ¿Ese nuevo atributo sí o sí tiene que estar en la misma entidad donde está la foreign key? ¿O podría estar, o sería un error poder poner el atributo, por ejemplo, en la entidad esposa? No, tiene que estar donde está la misma foreign key. Perfecto. Sí, porque fíjate que esta tabla de esposos, que lo voy a corregir después, es plural, tiene la clave de una tabla y la tabla de la otra. ¿Sí? Y entonces en esa entidad que tiene las dos claves es donde pongo el atributo adicional. Porque la interrelación tiene justamente los dos ID. Y como la fecha es un atributo de la interrelación está dada implícitamente dentro de este mismo atributo porque tiene las dos claves, la de una tabla y de la otra. Entonces acá mismo agregamos la fecha. Una pregunta capaz que no influye, pero que esté escrito, o sea, que esté definido después de la foreign key, ¿es importante la fecha? No. No. Puede estar en cualquier lado. Puede estar en cualquier lado. Lo ideal es, digamos, es como una asociación. Son los datos que provienen de esta relación. ¿Sí? Casado con. ¿Está bien? Bien. Sí, sí. Hay otros ejemplos. Por ejemplo, puedo tener universidad rector. ¿Sí? De la universidad tengo el código de universidad, el nombre y la localidad, y del rector tengo el legajo, nombre, apellido. Y para reflejar esa interrelación entre universidad y rector, pongo
en el rector le pongo el código de universidad o viceversa. En el código de universidad pongo el legajo del rector. ¿Está bien? Como ven, en el 1-1 siempre lo solucionamos con una foreign key dentro de alguna de las entidades. Aquí les cambié el ejemplo. En cambio de decir esposas, esposo, digo mujeres o mujer, esposo. ¿Sí? ¿Cuál es la cardinalidad? Lo mismo que tengo con universidad, empleado. ¿Cuál es la cardinalidad en este caso? Una mujer, ¿cuántos esposos tiene? 0 o 1. 0. ¿Y un esposo, con cuántas mujeres está casado? Con una. Con una, perfecto. Una universidad, ¿cuántos rectores tiene dentro del conjunto de empleados? 1. 1. ¿Y un empleado es rector de cuántas universidades? De varias. Me parece que de 1. 0-1. 0 o 1. 0 o 1, porque hay montones de empleados como yo que no soy rector de ninguna universidad. ¿Está bien? Sí. Entonces, la cardinalidad es una mujer está casado con 1 o ningún esposo, 0 el mínimo y 1 el máximo, y un esposo está relacionado con una y solamente una mujer. Una universidad está relacionado con uno y solamente un rector, y un rector y un empleado está relacionado con 0 o una facultad. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí, profe, se entiende. Y la cardinalidad es lo que me determina cómo lo voy a solucionar. Y entonces acá, ¿cómo reflejo la interrelación? ¿Puedo poner en la tabla de mujeres el DNI del hombre? No, en esposos No. el DNI Claro. de las mujeres sería, ¿no? Claro. La mujer no necesariamente está casada con alguien, en términos de mujer y no esposa. Puede ser soltera, digamos. Entonces, no tengo el DNI del esposo. Mientras que el esposo está casado sí o sí con alguna de las mujeres que tengo en esta tabla. Lo mismo pasa con la universidad. La universidad sí o sí conoce o tiene asociado el legajo de un empleado que es el rector. Pero los empleados no necesariamente son rectores de una universidad. ¿Sí? Entonces la cardinalidad la reflejamos así. Uy, se me corrió el punto suspensivo acá, Después lo corrijo. Pongo en la tabla de esposo, pongo el DNI femenino, y en la tabla de universidades pongo el legajo, ¿sí? Para ir a la tabla de empleados y poder buscar quién es el rector de la facultad. ¿Sí? Acá no da lo mismo ponerlo en una o en la otra. Acá sí o sí lo tenemos que poner en una sola de las entidades, que tiene que ver con la que nos da la cardinalidad 1-1. Un esposo tiene una sola mujer. Entonces, si un esposo tiene una sola mujer, ahí puedo poner el DNI. ¿Sí? Y una universidad tiene un único rector en la tabla de empleados. Entonces, puedo poner el legajo del rector. No da lo mismo en este caso. Fíjense cómo la cardinalidad nos va cambiando las alternativas de solución que tenemos. ¿Vamos bien?
Sí. Sí. Sí, sí. Sí, profe. Ahora volvemos a cambiar el ejemplo. Tenemos mujeres, hombres casados con. Y tenemos entidades estatales, o sea, no solamente las universidades, y es rector de y la tabla de empleados. ¿Cómo son las cardinalidades? Y de mujeres sería 0,1 y de Una hombres también. mujer, ¿con cuántos hombres está casado? Con ninguno o uno. 0-1. Uno o con uno. ¿Y un hombre con cuántas mujeres está casado? Con 0,1. Con cero. ninguno o con una. Bien. Una entidad estatal, que no necesariamente sea universidad, por ejemplo, podría ser una municipalidad, ¿cuántos rectores tiene? 0,1. 0,1. Y un empleado del Estado, de la municipalidad, de la facultad, ¿es rector de cuántas universidades? 0,1. 0,1. No solamente los empleados de la facultad, sino que los empleados, por ejemplo, de las municipalidades no son rector de ningún lado. ¿Sí? Entonces, la cardinalidad son 0,1, 0,1 en ambos casos. Y entonces acá, ¿cómo reflejamos la interrelación? Ahora Ahí sería sí. como en el ejemplo de la tabla, profe. Crear una tabla. Una tercera tabla. Claro. Sí, déjeme que amplíe la explicación para aquellos que vienen más rezagados. En la tabla de mujeres, ¿puedo poner una foreign key a la tabla de hombres? Y la cuestión sería, si yo pongo una foreign key en la tabla de mujeres, ¿qué valor le doy al documento masculino cuando esa mujer es soltera? Alguno me podría decir le doy el valor nulo, pero asumamos que sí o sí tiene que tener un valor. Y si sí o sí tiene que tener un valor, no le puedo dar ningún valor. Porque no todas las mujeres van a estar casadas. Y lo mismo me pasa si lo quiero hacer en la tabla de hombres. Si en la tabla de hombres quiero poner el DNI de la mujer, no voy a poder en todos los casos darles un valor. Entonces, sí o sí, estoy obligado a generar una tabla adicional, ¿sí?, que tenga ambos atributos, el DNI de la mujer y el DNI masculino, ¿sí? Y por eso decimos que en este caso sí o sí tenemos que hacer una nueva tabla y por ser una interrelación, los datos mínimos que tiene esa interrelación son la clave de cada una de las entidades. Eso es automático. Si genera una tabla nueva, tiene sí o sí, por atributos, los ID de cada una de las otras tablas. Puede tener algún dato adicional, pero mínimamente tiene ese dato. Y lo mismo nos pasa con el rector D, ¿no? Necesitamos el código de la entidad y el legajo. Y pregunto, ¿cuáles son las claves candidatas? Los dos juntos. ¿Juntos? No. ¿No? Cualquiera de las dos. Cualquiera de los dos, sí, pero los dos como conjunto, no, porque el DNI de la mujer alcanza en esta tabla para ser clave, porque no se va a repetir, porque como la mujer está casada con un solo hombre, con conocer el DNI de la mujer, puedo determinar el DNI del hombre, y viceversa, conociendo el DNI del hombre, puedo conocer el DNI de la mujer. ¿Está? Sí. En el caso del rector pasa lo mismo. Conociendo el código de universidad, puedo determinar cuál es el legajo del rector en esta tabla, y conociendo el legajo del rector, como está asociado con una única universidad,
puedo saber cuál es la universidad. Pero no lo puedo poner acá, porque acá no todas las entidades tienen un rector. Y acá no todos los empleados son rector de algún lado. ¿Sí? De hecho, en esta relación o en esta tabla no van a existir todos los códigos de entidades estatales, solamente van a existir los códigos de entidades estatales que sean universidades. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, es importante determinar la cardinalidad para poder determinar cuáles son las claves de nuestras entidades. ¿Sí? Así, entonces hemos visto cómo solucionamos en términos generales las relaciones que son 1 a 1, 1, 0, 1 y las relaciones que son 0, 1, 0, 1. ¿Sí? Y hemos visto el caso de esposa, mujeres casados con, y hemos visto el caso de E rector D. ¿Sí? Foreign key es una clave primaria que está en una tabla, obviamente, y que también está en la misma tabla o en otra tabla. ¿De acuerdo? O sea, es y recordad que una foreign key es un atributo o un conjunto de atributos. En realidad es un conjunto de atributos. El conjunto de atributos en particular puede estar formado por uno solo, pero también puede estar formado por 2, 3 o más atributos. Entonces, teniendo ese concepto de primary key, existe en una tabla, está en ese conjunto de atributos en una tabla, y aparte, es clave primaria obviamente, y aparte está en la misma tabla o en otra tabla. ¿Quedó un poquito claro? El ejemplo, a ver, ¿podés poner el ejemplo que tenías recién, Juan, de la lámina donde tenías claves primarias y claves foráneas? Sí, dame un segundo. Dale. Ya había cerrado todo. No, están acá. Bueno, ahí vos fijate en la columna del lado derecho, donde tenés el modelo relacional, tenés en casado con el DNI femenino y lo tenés marcado en línea punteadas. Eso significa que es una clave foránea. Entonces la pregunta, ¿por qué el DNI femenino es una clave foránea? ¿Y qué me pueden contestar ustedes? ¿Por qué DNI femenino en la relación casado con está punteado? Es decir, ¿por qué decimos que es una clave foránea? Porque es un valor único. No. Porque es una clave primaria de una entidad aparte. Exacto, es una clave primaria en otra relación. ¿En cuál? En mujeres. ¿De acuerdo? O sea, es por definición que es clave foránea. Cumple con la definición, nada más. ¿De acuerdo? Y lo mismo podríamos decir con el otro atributo de la relación casado con, que es el DNI masculino, que lo tenemos punteado también. Observen que están punteados en distintos niveles, uno está más alto que el otro. Eso lo ponemos para indicar que son dos claves foráneas distintas. Si estaría todo subrayado en el mismo nivel, diríamos que es una clave foránea formada por dos atributos, que no es este el caso. Entonces vuelvo, DNI masculino es una clave foránea. ¿Por qué motivo? Y porque es una clave primaria en otra tabla. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Bien. O sea, son definiciones, definición de clave primaria y definición de clave foránea. Cuando se cumplen esas definiciones, se las llama clave primaria o clave foránea. Bien. Bueno, en general les pedimos cuando hagan estos ejercicios que, por ejemplo, en casado con, ahí está bien escrito las claves candidatas, que hay 2. Pero si hay más, les estamos pidiendo también
que aparte de las claves candidatas pongan las claves foráneas, explícitamente como está ahí las claves candidatas. ¿Alguna? Bueno, cuando tenemos entidades fuertes es el rectángulo, que ya los vimos, entidades débiles, que lo vemos la semana que viene, es el doble rectángulo, y el rombo, que lo vimos ya, la interrogación. Y aquí tienen las cardinalidades posibles: 1 a 1, que es 1 mínimo y 1 máximo, o 1 mínimo y n máximo, 0, 1, que es 0 el mínimo y 1 máximo, y por último 0 mínimo y n como máximo. Estos son los 4 tipos de cardinalidades que pueden tener de cualquiera de los 4 en cualquiera de los 2 extremos. Después vamos a ver ternarias, ¿no? que es un poquito más complejo, pero en general, si son interrelaciones, o sea, rombos, que me van a la misma relación o a 2 relaciones, como lo vimos en el ejemplo de hoy, son las 4 notaciones que usamos. Observen que las entidades, el identificador único es un óvalo subrayado y un atributo, bueno, esto lo vemos la clase que viene, así que no lo vemos ahora. Bueno, quedó con esta lámina más o menos cuál es la notación que estamos usando. Es muy sencilla, algunas cosas todavía no las vimos, pero por lo menos el rectángulo y el rombo, que es lo más usado, ya lo vimos. Y de ahí viene el nombre de este modelo, ¿no? Este modelo se llama entidad interrelación, y es justamente porque son los 2 conceptos más importantes de este modelo: el concepto de entidad y el concepto de interrelación. De ahí viene su nombre. Entonces esos 2 grandes conceptos ya los vemos. Y en realidad son 4 conceptos, porque uno sería el concepto de entidad y el otro sería el concepto de conjunto de entidades, y lo mismo con la interrelación, el concepto de interrelación y el concepto de interrelaciones, el concepto de conjunto de interrelaciones. ¿Qué es el conjunto? Y bueno, son elementos del mismo tipo que están ahí adentro en esa entidad, ¿no? Son los elementos que encontramos ahí adentro. Bueno, ¿alguna pregunta sobre este modelo al nivel básico que hemos visto hoy? No me pregunten qué significa el atributo discriminante a esta altura, porque no lo vimos, y la interrelación débil, porque no lo vimos, igual que entidad débil. ¿Quedó un poquito más claro entonces el tema de la notación y de la cardinalidad que estamos usando? Sí. Esto también lo pueden ver, el que tiene alguna dificultad para ver esto, con los diagramas de Venn, de un conjunto a otro conjunto, cómo se interrelaciona. Eso Juan les mostró alguna lámina donde había un diagrama de Venn y se veía cómo se relacionaban los elementos de cada conjunto. ¿Alguna otra pregunta? Ahora no. Cuando les hablo de diagrama de Venn, por ejemplo, podríamos escribir un ejemplo. Si ustedes tienen aquí el conjunto A y acá tienen el conjunto B, y hay elementos en cada uno de estos conjuntos. A este elemento, que lo marco con una cruz, le digo A1, y a este lo voy a llamar A2. Y aquí tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos un elemento y otro elemento. A este elemento lo voy a llamar B1 y a este otro elemento lo voy a llamar B2. Entonces, ¿cómo se pueden relacionar estos elementos que están en distintos conjuntos? Y bueno, una forma sería hacer esto, ¿de acuerdo? Este sería un ejemplo 1 a 1, ¿bien? Pero también podríamos hacer otra cosita. Por ejemplo, yo acá les agrego esto, y ya esto no sería 1 a 1, ¿de acuerdo? ¿Cómo sería este ejemplo? 1 a mucho. 1 a mucho. ¿Por qué? Porque la 2 se está vinculando con muchos de B. Entonces, agregando el 1, el rojo que puse, sería 1n.
¿Sería N a N? Y no, en principio no, porque no hay ni un elemento de B que se relaciona con muchos de A. Entonces vamos a completar. Si ahora le agrego esta interrelación en color azul. Entonces esto, bajo este concepto, ¿cómo sería esta interrelación? Mucho. Mucho. Entonces en un ratito chiquito vieron cómo pudimos sacar 3 tipos de interrelación. Tengan en O sea cuenta... que no es conmutativa la interrelación. No. O sea, siempre lo tenés que analizar. Cómo se vincula cada elemento de un conjunto con los elementos del otro conjunto. Y cuando quiero analizar la otra interrelación, me posiciono de este lado y analizo cómo se interrelaciona cada elemento de estos con los elementos del otro. Otra cosita que quería decir. Observen que acá estoy usando... Como si fuesen nodos. ¿Cómo? Se podría ver también como si fuesen nodos. Tipo de entrada y salida. No sé cómo lo querés representar. No, o sea, de la misma forma, sino que otra forma para verlo sería. Pero no me doy cuenta de qué otra forma lo querés representar. No, la representación sería la misma, si no sería otro punto de vista como para ejemplificarlo. ¿Y cuál otro punto de vista querés verlo? Decime. No te entendí la pregunta, en definitiva. ¿Sí? No, el tema era si se podía también ejemplificar como nodos. Por ejemplo, el nodo A tiene relación con el B, pero el B a su vez no tiene la misma relación con el A. No me gusta. Esta notación que estoy usando es de teoría de conjuntos, es matemática. Así que me parece que es más fuerte esta representación. Se llama diagramas de Venn a esto. Y para ver teoría de conjuntos, en la escuela secundaria se ve que esto lo representas con una tabla donde tenés el dominio A y el dominio B y cómo se relaciona. En este caso tendríamos A, B, y acá tendrías A1, hago la última que quedó, ¿no? A1 con B1, A1 con B2, y así sucesivamente, A2 con B1 y A2 con B2. Esta es la representación de lo que escribí acá arriba, es exactamente lo mismo. Observen que tiene mucho que ver con lo que le estamos enseñando. ¿Por qué? Porque tenemos una relación y lo estamos representando de esta forma. ¿Y esta forma cómo es? Es una forma tabular, es una tabla. Y es lo que Juan les acaba de explicar del modelo relacional. Así que es totalmente análogo esto al modelo relacional que les estamos dando. Una cosa que les quería decir para que no se confunda. Yo acá estoy usando esta notación y estas 4 notaciones. Pero acá, ojo, yo puse 1 a 1, no se confundan con esto, no es esto. Esto es una forma de poner la cardinalidad de máxima, donde este 1 es la cardinalidad máxima y este 1 es la cardinalidad máxima que le corresponde a la otra interrelación. En cambio, esto significa otra cosa, está entre paréntesis, de hecho no se escribe igual. En este caso significa que el 1 que tengo de este lado, ¿qué significa? La cardinalidad mínima. Y el que tengo de este lado significa la cardinalidad máxima. Este sería el mínimo, o sea, eso es como el mínimo, bueno, el mínimo. Bueno, cuando pasó en las diapositivas, que por ejemplo, sí. La tabla mujeres, que no era necesario que esté casada, tenía 1,1, y esposos, que en realidad estaba obligado a estar casado, tenía 0,1. Eso noté y no lo entendí bien. Si querés lo veo en otra página. Dame el ejemplo que querés ver. No, es al revés, Gus. Lo que pasa es que está mirando la cardinalidad al revés. El esposo está casado sí o sí con una mujer. Sí. Y la mujer no necesariamente está casado con un esposo, porque puede ser soltera. La cardinalidad se pone siempre del otro lado, digamos. Ah, ahí lo entendí. Listo, gracias, Juan.
Bueno, ya que está, sin que ustedes tengan las láminas, me dicen cuál es la cardinalidad mujer-esposo. Observen, yo me voy a posicionar acá, me posiciono de este lado y analizo cada elemento que está en esta entidad, cómo se relaciona con los elementos de esta otra entidad. Entonces, ¿qué me dicen? Cada elemento de esta entidad sería una mujer en particular. ¿Cómo se relaciona con los esposos? ¿Me dicen? ¿Puede o honor está estar soltera o casado? está casada. 0 o 1. Muy bien, 0 o 1. Entonces queda claro que esta es la cardinalidad mínima y esta es la cardinalidad máxima. Y ahora, un elemento de esta entidad, o sea, una persona, un esposo, ¿con cuántas mujeres está relacionado? Una. ¿Me Con dicen? una sola. Y una como mínimo, y como máximo, también. Una. Bien. Entonces acá le ponen el nombre, ustedes, entonces quedó acá. Ahora, con la notación de cardinalidades máximas que le dicen en el otro, esta es una cardinalidad del tipo 1 a 1. Usamos esta notación para indicar el tipo de cardinalidad, 1 a 1. Se toma la cardinalidad máxima de ambas. La cardinalidad máxima, recuerden que es esta, y es esta otra. Entonces tenemos uno de los dos lados. Entonces por eso ponemos.